Hola, bienvenidos a nuestra transmisión. En nuestra travesía por el segundo libro de los Reyes, consideraremos las grandes lecciones de vida que Dios, por medio de este relato bíblico, nos ofrece. No olvides que cada una de las lecciones se desarrollan a partir de observaciones y divisiones del texto, de manera tal que puedan facilitarnos su desarrollo en grupos pequeños o nuestro estudio personal. Por lo tanto, el formato no es propiamente el de una predicación, sin embargo, tiene todos los elementos para nuestro crecimiento espiritual. Espero que lo disfrutes. Hola familia, ¿cómo estás? Bienvenido a una transmisión más de nuestro estudio del segundo libro de los Reyes. En esta ocasión, lección número 3, capítulo 3, versos 1 al 27. El tema de hoy es el privilegio de los hijos. Nuestro versículo clave será el versículo 14, que dice así: Eliseo respondió: tan cierto como que el Señor Todopoderoso vive, a quien sirvo, si no fuera por el respeto que le tengo al rey Josafat de Judá, no perdería el tiempo hablando contigo. Los personajes principales en esta ocasión son Joram, rey de Israel; Josafat, rey de Judá; Mesa, rey de Moab; y el profeta Eliseo. Hay aquí una anotación en nuestras lecciones para semillas en casa o grupos en casa que nos ven de otras partes. Es una nota a observar, y es que aunque Josafat no es el personaje principal de esta historia, sino Joram, el rey de Israel, su participación deja ver que de no ser por él, es decir, por Josafat, el rey de Israel habría estado en graves problemas. Lo que nos lleva a nuestro objetivo principal en esta lección número 3, y es observar cómo los hijos de Dios gozan de privilegios que, aun cuando algunas veces favorecen a terceros, son una gracia que solo le pertenece a ellos. Y esto es maravilloso, eso es hermoso, es un honor que Dios nos da una vez que somos llamados a ser sus hijos. Gozamos de privilegios que, aunque no merecemos, nos son dados simplemente por gracia. Ahora, en ese sentido, y como parte de nuestra introducción a los grupos en casa, a la lección de esta ocasión, entendemos que y sabemos que Dios es bueno. Eso no tiene lugar a dudas. No hay lugar a dudas de que Dios es bueno, que su naturaleza es bondadosa, es siempre de bien, es siempre, ¿verdad?, llena de misericordia, llena de gracia para todos los hombres. Lo vemos a lo largo de la historia, desde el principio de la creación, favoreciéndonos aún en nuestros más profundos fracasos como humanidad. La gracia de Dios y la misericordia de Dios, su favor, se extienden sobre todo y sobre todos. También lo escribe el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, ¿no? Porque en él vivimos, somos, Dios nos mantiene a todos, ¿no? También habló el Señor acerca de esto, de el Señor hace salir su sol sobre buenos y malos, deja caer su lluvia sobre justos e injustos. Dios es bueno en esencia y naturaleza. Pero existe, dentro del ejercicio de estos atributos divinos, un lugar de privilegio que solamente le es dado y le pertenece a aquellos que han entrado en una correcta relación con Dios a través de la fe en Jesucristo. Y que por ende, debido a este perdón, a esta justificación, son llamados hijos de Dios. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, hace claramente esta diferencia, que aquellos que reciben al Hijo de Dios y aquellos que entran debido a esa relación, debido a esta justificación que nos es dada a través de Jesús por la fe en Él, entramos en una justificación o relación correcta con el Padre, y entonces se nos da el derecho, la palabra griega exousia, que es un derecho legal, se nos da este derecho de ser hechos, formados, creados como hijos de Dios. Existe este pensamiento, ¿verdad?, común, popular, de que todos somos hijos de Dios y que Dios es bueno y que obviamente por ser bueno no haría tal o cual cosa con otro ser humano, y Dios nos ve a todos indistintamente iguales. En esencia sí nos ve iguales como creación. Somos hijos de Dios solamente en el sentido de creación de Dios, pero ser hecho hijo de Dios, eso es algo que sucede solamente cuando estamos en una relación correcta con Él. La historia de hoy nos mostrará que, de no ser por la intervención y la participación de Josafat en esta historia, el rey Joram habría seguramente perdido aquella batalla aún antes
de librarla. Vamos a ver en este capítulo 3, desde esta perspectiva y desde este enfoque del privilegio de los hijos, cómo la participación de Josafat en esta historia marcó la diferencia. Creo que nos podrá ayudar, sobre todo para nuestros grupos en casa, para llegar a conclusiones, ¿verdad?, más concretas, más precisas en cuanto al privilegio que tenemos quienes hemos sido recibidos en la familia de Dios como sus hijos. Vamos a nuestro pasaje de hoy. Vamos a hacer una lectura así pausada. Vamos a ir leyendo por bloques. La primera parte, sobre todo, los primeros versículos, hay algunos datos históricos que quiero aportar para que también nos ayude a tener una panorámica más completa acerca de la historia que estamos aquí considerando. Vamos a retomar también o vamos a conectar con algunas lecciones que ya hemos revisado anteriormente, algunas que revisaremos más adelante, algunos pasajes que nos van a ayudar a conectar toda esta historia. Así que te animo a que si de repente sientes que es mucha información, pues obviamente como estás viendo esta transmisión desde la comodidad de tu casa o en tu trabajo o donde estés, pues puedas poner pausa y en aquellas observaciones que hagamos, hacer tus notas. Ten un lapicito, un cuadernito ahí donde estés haciendo estas anotaciones para que no solamente las escuches. Te recuerdo, como se nos dice cada lección, esta no es una predicación como tal. Son lecciones, ¿verdad?, en las que se nos da información y en las que cada uno de nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo de investigación, de reflexión, de observación. Así que toma por ahí un lapicito, un papel y aquellas cosas en las que sientas que la información está siendo mucha, pon una pausa, haz tus notas, ve a los pasajes que estaremos recomendando o estaremos considerando y verás cómo se va a amplificar mucho más tu perspectiva de esta historia. Bueno, ¿qué tenemos ahí en el verso 1? Vamos a leer solamente el versículo 1 del capítulo 3. Dice así: Joram, hijo de Acab, comenzó a gobernar Israel durante el año 18 del reinado de Josafat en Judá y reinó en Samaria 12 años. En el capítulo 1, es decir, en 2 lecciones atrás, ya se nos mencionó esta transición de gobierno o de cetro entre Ocosías y Joram. Recordarás la historia de Ocosías que vimos 2 semanas atrás, simplemente en el capítulo 1, este hijo de Acab. Y recordarás Acab, esposo de Jezabel, esta pareja malvada que hizo tantas cosas, ¿verdad?, en la vida, tantas cosas negativas en la vida del pueblo de Israel, el reino del norte. Y ahora, a la muerte de Acab, en el capítulo 1 vemos que Ocosías asciende al trono y revisamos, ¿verdad?, esta historia en la que debido a un accidente en el que cayó él de la ventana, cómo se derivó toda esta historia. Le llamamos a esa lección el alto costo del desdén, en este desprecio que tuvo Ocosías hacia el Señor y cómo el Señor le dejó morir ahí en su lecho de enfermedad, de gravedad, de salud. Y leímos ahí en el verso 17, capítulo 1, verso 17, que así que Ocosías murió como el Señor lo había anunciado por medio de Elías. Dado que Ocosías no tenía ningún hijo que reinara en su lugar, su hermano Joram lo sucedió en el trono. Esto ocurrió en el 2º año del reinado de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. Así que este Joram, que es el personaje principal de nuestra historia en el capítulo 3, es hermano de Ocosías e hijo de Acab. Y toma el trono pues porque no hay un sobrino suyo que herede a Ocosías, y entonces él, por sucesión real, es quien debe tomar el trono. No sé si observaste, pero hay una aparente, y solo aparente, porque haremos la aclaración, una aparente discrepancia en cuanto al inicio, ¿verdad?, del reinado de Joram. Volvamos a leer el verso 1 del capítulo 3 y toma nota de esto. Joram, hijo de Acab, dice, comenzó a gobernar Israel durante el año 18 del reinado de Josafat en Judá. Y allá en el 1:17 dice
que esto ocurrió en la segunda parte del verso 17, ocurrió en el segundo año del reinado de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. Entonces, pareciera una discrepancia, pero no lo es en absoluto. Una, porque estamos leyendo el mismo libro, transcurre solamente un capítulo entre el 1 y el 3. Sería prácticamente imposible que el escritor, quien en el capítulo 1 nos dice que el reinado de Joram comienza en el segundo año del reinado de Joram, que en realidad es el mismo nombre, solamente es una derivación, ¿verdad?, de Joram y Joram, pero tienen el mismo nombre ambos. En el segundo año de Joram, rey de Judá, pero acá en el capítulo 3, en el verso 1, dice que sucede en el año 18 del reinado de Josafat, quien era papá de Joram. Bueno, la respuesta para esta aparente discrepancia es que, como solía suceder en muchos reinados y suele suceder también en reinados de tiempos más recientes, lo que se le llama la corregencia. ¿Qué es una corregencia? Es cuando un rey gobierna juntamente con otro quien será eventualmente el heredero al trono. En este caso, o en la mayoría de los casos, la corregencia se da en los reinos, se da con los hijos. Cuando el padre sabe quién será el hijo heredero, bueno, es con ese heredero en el que en algún momento es como una etapa de transición de un reino, no de un reino a otro, sino de el mandato de un rey hacia el próximo rey. Entonces, bien puedes encontrar en otras notas, ¿verdad? O en otros pasajes que se mencionan estas mismas circunstancias. Y en este caso, bueno, el segundo año de Joram, rey de Judá, implicaría que ya tenía él 2 años reinando juntamente con su padre Josafat, quien en su reinado habían transcurrido ya 18 años. Si esto fue mucha información, no te preocupes, regresa y vuélvelo a escuchar, toma nota de esto, porque todos estos datos son muy importantes y son sobre todo relevantes. Bueno, 5 años después del reinado de Joram, de Israel, Joram comienza ya su reinado absoluto, es decir, 5 años después de que Joram comienza a reinar, que ya para los 2 que Joram llevaba, ya serían 7, es cuando Josafat muere. Y esto lo puedes encontrar en el mismo libro, Segundo de los Reyes, pero en el capítulo 8, verso 16. Ya llegaremos allá. Esta información son solamente datos históricos. Y en el verso 2 y 3, vamos a leer verso 2 y 3, ¿qué es lo que tenemos ahí en cuanto a este personaje principal de esta historia llamado Joram? Joram hizo lo malo a los ojos del Señor, aunque no tanto como su padre y su madre. Por lo menos derribó la columna sagrada de Baal que su padre había levantado. Sin embargo, continuó con los pecados que Jeroboam, hijo de Nabat, había cometido e hizo cometer al pueblo de Israel. Otra historia lamentable. Esta serie o este segundo libro, ¿verdad?, lleva de alguna manera como hilo conductor en nuestra observación y en nuestra consideración de lo que veremos a través del segundo libro de los Reyes, cómo la maldad se perpetuó de un rey a otro, a otro, a otro. Más bien, nunca dejó de retransmitirse los malos reinos y los malos reyes desde que el reino de Israel comenzó con su primer rey, precisamente el citado aquí llamado Jeroboam, que fue el primer rey de Israel. Y la mayoría de sus reyes siempre son referidos, ¿verdad?, o toman como punto de referencia, o Dios a través de los profetas y del escritor toma como punto de referencia las maldades, las atrocidades de Jeroboam, cómo se perpetuaron. Hemos avanzado ya aquí muchísimos años, muchas décadas, y ahora este hombre, hijo de Acab, vuelve a entrar en el mismo ciclo de hizo lo malo ante los ojos del Señor. Dice ahí el pasaje, no fue tan malo como sus padres, ¿verdad? Porque al menos dice derribó el poste dedicado a Acera. Este poste dedicado a Acera lo revisamos en el primer libro de los Reyes, capítulo 16.
Ve allá, Primera de Reyes, capítulo 16, en los versos 29 al 33, te encuentras este momento en el cual Acab, este rey malvado, padre precisamente de Joram, no solamente amplificó la idolatría en Israel, sino que todavía levantó este poste, ¿verdad? Que era una aberración para cualquiera que tenía al menos un poco de temor y de conocimiento de Dios. Esto fue algo que aparentemente Joram elimina como una suposición, ¿verdad?, de que él entraría en una relación correcta con Dios. Sin embargo, es lo único que hizo, porque dice el pasaje que continuó en los pecados de Jeroboam. ¿Cuáles son los pecados de Jeroboam? Creo que sí sería bueno que fuéramos al primer libro de los Reyes, capítulo 12, los versos 25 al 33, que aunque ya es un pasaje que consideramos meses atrás, sería bueno recordarlo. ¿Por razón de qué? De que, como te decía, este hombre Jeroboam sigue siendo un referente y lo seguirá siendo todavía en muchos reinados más adelante, y prácticamente hasta el final de la dinastía israelita seguirá siendo un referente negativo de conducta. Y ahí en el capítulo 12, verso 25 al 33 de Primera de los Reyes, dice lo siguiente: Jeroboam fortificó la ciudad de Siquem en la región montañosa de Efraín, la que llegó a ser su capital. Tiempo después también fortificó la ciudad de Peniel. Jeroboam pensó: si no tengo cuidado, el reino volverá a la dinastía de David. Cuando este pueblo vaya a Jerusalén para ofrecer sacrificios en el templo del Señor, ellos volverán a ser leales al rey Roboam de Judá. A mí me matarán y a él lo nombrarán rey en mi lugar. Entonces, siguiendo la recomendación de sus consejeros, el rey hizo 2 becerros de oro. Después dijo a la gente: para ustedes es muy complicado ir a Jerusalén a adorar. Miren, israelitas, estos son los dioses que los sacaron de Egipto. Jeroboam colocó uno de los ídolos con forma de becerro en Betel y al otro lo puso en Dan, es decir, a ambos extremos de su reino. Esto llegó a ser un gran pecado porque la gente rendía culto a ídolos y viajaba hasta Dan al norte para rendir culto al becerro que estaba allí. Además, Jeroboam construyó edificios en el mismo sitio de los santuarios paganos y consagró sacerdotes de entre la gente común, es decir, personas que no pertenecían a la tribu sacerdotal de Leví. También instituyó un festival religioso en Betel que se celebraba el día 15 del 8º mes y que era una imitación del festival de las enramadas en Judá. Allí en Betel, Jeroboam ofrecía sacrificios a los becerros que habían hecho y nombró sacerdotes para los santuarios paganos que había construido. Así que el día 15 del 8º mes, una fecha que él mismo había designado, Jeroboam ofreció sacrificios sobre el altar de Betel. Él instituyó un festival religioso para Israel y subió al altar a quemar incienso. En su momento, cuando hablamos de estas atrocidades de Jeroboam, hicimos estas observaciones de que prácticamente él inventó su propia religión, creó sus propios días santos, ¿verdad?, sus propias festividades, sus propios sacerdotes, que no, dicho de otra manera, se saltó absolutamente todos los principios en cuanto a la devoción a Dios y en cuanto al desarrollo de la adoración a Dios, y obviamente pasó por alto todas las ordenanzas que Dios le había dado a Moisés en cuanto a cómo instituir, ¿verdad?, la adoración y el desarrollo del culto y de la vida espiritual del pueblo de Israel. Jeroboam fue el primer rey, porque tras la muerte de Salomón, cuando Roboam, su hijo, asciende al trono, tú sabes, el reino se divide. Entonces, cosa que ya hemos hablado, las 10 tribus del norte se separan de las 2 tribus del sur, que se denominarían a partir de entonces Judá, y las del norte como Israel. Y entonces Jeroboam es el primero de esta dinastía que transitaría a lo largo de varios siglos y en la cual precisamente estamos aquí ubicados en el capítulo 3 de Segundo de los Reyes con este hombre Joram, que dice: continuó en los pecados de Jeroboam. En otras palabras, o como conclusión a esta expresión acá en el verso 2 y 3, significa que Joram, de la misma manera, pretendía, por un lado,
seguir o continuar con la adoración a Dios desde su propia iniciativa religiosa, obviamente hueca, sin sentido, sin ninguna pizca, ¿verdad?, de vida en ella, a la par que también era un hombre idólatra y malvado. Así que ese es el tipo de rey que ahora ha ascendido al trono y por lo tanto podemos concluir el tipo de persona que tenemos aquí frente a nosotros. Ahora, en el verso 4 dice lo siguiente: Mesa, rey de Moab, se dedicaba a la cría de ovejas. Acostumbraba a pagar al rey de Israel un tributo anual de 100,000 corderos y la lana de 100,000 carneros. Cuando comenzamos nuestro estudio del segundo libro de los Reyes, en el capítulo 1, verso 1, lo primero que leímos es que después de la muerte del rey Acab, la nación de Moab se rebeló contra Israel. Muerto 2 años antes de que Joram ascendiera al trono, Acab había muerto y tú sabes, durante 2 años reinó su hermano Ocosías. En ese periodo de tiempo, en esos 2 años, comenzó esta rebelión de los moabitas, pueblo al cual Israel había subyugado y quien le subyugó, según se sabe por fuentes extrabíblicas, y ahorita te mencionaré cuáles son, fue Omri, padre de Acab, abuelo de Ocosías y de Joram, quien sometió a los moabitas y les impuso este tributo, que era de entrada un tributo exorbitante. Como el rey de Moab, Mesa, se dedicaba a la cría de ganado, bueno, le impuso esta carga anual, dice nada más y nada menos que de 100,000 corderos y la lana de 100,000 carneros. Entonces ya te imaginarás este pesado tributo que los moabitas tenían hacia los israelitas y que duró aproximadamente unos 40 años, 4 décadas en las que Moab fue subyugado a Israel. Ahora, en el mapa que está ahora en este preciso momento apareciendo ahí en pantalla, me gustaría que ubicaras dónde está o dónde estaba la región de los moabitas. Si ubicas ahí el mar Muerto, en este lago, ¿verdad?, grande que tienes ahí del lado derecho, en un color más oscuro, está precisamente la tierra de Moab. Más abajo, ¿verdad?, más al sur, tenemos la tierra de los edomitas. Un poco más arriba, del lado ya oeste, ¿verdad?, en otras palabras, a la izquierda del Mar Muerto, tenemos el reino de Judá, y al norte de Judá, tenemos el reino de Israel. Prácticamente estos 4 reinos, que son los que tienen que ver con nuestra historia de hoy. Así que ahí te dejo el mapa para que lo ubiques. Igual también en tus Biblias, en tu Biblia puedes encontrar alguno ahí que te pueda servir. Aquí en los versos que acabamos de considerar, o en el verso que acabamos de considerar, el verso 4, se hace mención de este rey Mesa, el rey de los moabitas. Este rey Mesa, y esto me encanta cuando nos encontramos con un personaje o con algunos personajes en la escritura a los cuales la información extrabíblica, ya sea arqueológica o de cualquier otra índole, nos puede dar testimonio de su veracidad y la podemos cotejar con la escritura. Eso es algo muy, muy, muy interesante. Digo, no porque dudemos de lo que está escrito, sino porque obviamente reafirma lo que creemos. Y también nos da oportunidad de que si en algún momento compartimos esta escritura, un pasaje como este, con alguien más que dude, pues ya sabes, la escritura siempre es puesta en tela de juicio, puedas con tu Biblia y con la información que tenemos en este caso de la historia universal, se puedan cotejar los eventos para dar más o mayor relevancia al testimonio de la fidelidad de la palabra de Dios. Así que te animo
que tú busques. Mira, ahí en algún buscador, ¿verdad?, de internet, o incluso te puedo recomendar la página wikipedia.org, y ahí puedes ponerle Mesa de Moab o el rey Mesa de Moab, y te aparece todo un artículo. Y en ese artículo, ¿verdad?, vas a encontrarte que precisamente Mesa fue contemporáneo de Joram, rey de Israel. Pero no es todo. Te decía que este hombre o este reino, el reino de los moabitas, estaba subyugado a los israelitas. Busca ahí en tu teléfono, en tu tableta, en tu computadora, la estela moabita. Si alguna vez has tenido la oportunidad de visitar el Museo del Louvre en París, ahí en ese museo está una gran piedra de basalto negro, que medirá, no sé, tal vez 1 metro de altura, más o menos, pero con una inscripción de 34 líneas. Y en esa inscripción de 34 líneas escritas en palohebreo, más o menos en el año 850 a.C., es la reseña que el rey Mesa, y ahí viene todo esto de una forma impresionante, es un relato que hace el rey Mesa de Moab de precisamente el momento en el que él se quiere quitar el yugo de los israelitas, o el yugo que los israelitas le habían impuesto durante 40 años. Y menciona precisamente a Omri, el abuelo de Joram, padre de Acab. Así que busca ahí en internet la estela moabita o la piedra de Moab y vas a encontrar ahí un montón de cosas. Ahí también en pantalla te hemos puesto ya precisamente la imagen de esta piedra de basalto negro. Así que muy recomendable que hagas estas anotaciones, estas observaciones. Y bueno, tenemos pues hasta este momento, hasta el verso 4, esta tributación que le había sido impuesta. Pero leímos en el capítulo 1, verso 1, que ya el rey de Mesa de Moab se quiso quitar este yugo de encima. Así que vamos a leer los versos siguientes, versos 5 al 7, y veamos cuál fue la respuesta de Joram precisamente ante esta rebelión del rey Mesa de Moab. Dice así: Pero después de la muerte de Acab, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Entonces el rey Joram, sin demora, reunió al ejército de Israel y marchó desde Samaria. Ya en camino envió este mensaje a Josafat, rey de Judá: El rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Saldrás conmigo a la batalla contra él? Josafat le respondió: Por supuesto, tú y yo somos como uno. Mis tropas son tus tropas y mis caballos son tus caballos. Aparece en escena Josafat. No tenía nivel en el entierro, como diríamos nosotros, pero aparece ahí por invitación de Joram. Josafat ya tiene un antecedente. En el primer libro de los Reyes también ya lo vimos. Y precisamente fue una situación con el padre de Joram, porque Josafat y Acab eran amigos, a pesar de que eran agua y aceite, porque Acab era malvado, perverso, idólatra y todo lo que quieras. Y por otro lado, Josafat era un hombre íntegro, temeroso de Dios, que durante todo su reinado hizo todo lo que pudo para agradar al Señor, para limpiar a Judá de la idolatría, etcétera, etcétera. Y precisamente ahí en 2 de Crónicas, capítulo 19, los versos 1 al 3, cuando Josafat ayuda a Acab en un conflicto, en una guerra en la cual Acab pierde la vida, Dios, a través de un mensajero, le expresa que está muy molesto con él por haber ayudado a aquellos. ¿Cómo te atreves a ayudar a aquellos que aborrecen al Señor? Entonces, pero no pasó de ahí. Al menos por lo que leemos en el texto, no pasó de esta indignación del Señor, de este enojo del Señor por esta asociación o esta sociedad que Josafat hizo con Acab. Una sociedad que no le generó a Josafat en su integridad o en cuanto a su relación con Dios y en cuanto a cómo él desarrolló su reinado de justicia. No le afectó ahí, pero sí el Señor de alguna manera se indignó
por esta sociedad. O sea, ¿qué comunión tienen la luz con las tinieblas, no? No se unan en yugo desigual con los impíos, con los incrédulos. Más o menos, no más o menos, este principio aplicado ahí. Pero bueno, sucede con el padre Acab. Ahora Joram, pues quizás por esta cercanía familiar, no solamente por la cercanía familiar, sino por otro dato interesante, envía a Josafat mensajeros para decirle: vas a ir conmigo a la batalla porque Mesa de Moab ya se me rebeló, ya no me quiere pagar el tributo y necesito volver a subyugarlo. Y Josafat, pues ahora sí que vuelve a caer en este compromiso. Y es un compromiso familiar, fíjate, porque resulta que aunque faltaban solamente 5 años para que Josafat muriera y para que Joram, su hijo, ascendiera al trono, resulta que Joram, quien ya estaba como un corregente, ¿te acuerdas? Ya estaba como un corregente en Judá, gobernando juntamente con Josafat, su padre, ya se había casado con Atalía, hermana de Joram y del fallecido rey Ocosías. En otras palabras, hija también de Acab y de Jezabel, de lo cual hablaremos un poquito más adelante, en el capítulo 8. Pero entonces hay lazos ya familiares. Es decir, la nuera de Josafat es hermana de Joram. Entonces, cuando él le pide que vayan a la guerra, pues no puede decir que no, y simplemente accede y se compromete a participar juntamente con él. Ahora, vamos a los versos 8 y 9, porque ahí los versos 8 y 9 nos muestra cuál fue la estrategia que Joram decidió usar para ir a la guerra contra Moab. Vamos a leer versos 8 y 9, por favor. Entonces preguntó: ¿qué camino tomaremos? Joram contestó: atacaremos desde el desierto de Edom. El rey de Edom y sus tropas también se unieron a ellos, y los 3 ejércitos dieron un rodeo a través del desierto durante 7 días, pero no había agua para los hombres ni para los animales. La estrategia de Joram fue hacer este viaje, ¿verdad?, de incursión por el sur, entrando a través del reino de los edomitas. Ahí te volvemos a poner en pantalla el mapa que te habíamos mostrado en un principio, pero ahora, ¿verdad?, con una flecha que indicaría cómo fue que los de Israel avanzaron hacia el sur. Ahí se integra el reino de Judá, los soldados, ¿verdad?, de Josafat se integran y luego descienden a Edom, y entonces también Edom y sus soldados, ¿verdad?, se integran. ¿Por qué se integran? Bueno, aquí abrimos un paréntesis. Se integran porque los edomitas también estaban subyugados, no a Israel, sino a Judá. Los edomitas estaban subyugados a Josafat en este caso, cosa que, si me permites no cerrar todavía el paréntesis, los edomitas, cuando Joram, el hijo de Josafat, asciende al trono, los edomitas se rebelaron también contra Judá, contra Joram, y se separaron y quedaron en independencia y en libertad del yugo de los de Judá. Y esto sucedió, dice precisamente 2 de Crónicas capítulo 21, dice: porque Joram no fue como su padre Josafat, sino que se apartó de los caminos del Señor e hizo lo malo delante de Dios, y entonces es que pierden también este reino, el reino de los edomitas. Pero bueno, aquí todavía en el capítulo 3, los edomitas están subyugados a los de Judá, y entonces los 3 reyes se van integrando y hacen esta incursión por el sur de Moab para atacarles. Esa fue la estrategia de Joram. Sin embargo, dice el pasaje que al ir ya adentrándose por la zona desértica para llegar a atacar a Moab en sus fronteras, no había agua ni para los caballos ni para los soldados. Durante 7 días hicieron esta incursión y entonces se encontraron con un grave, grave problema. No hay agua. En este punto, y vamos como ya entrando en materia, Joram prácticamente habría ya en este punto perdido la guerra aún antes de participar. Era una batalla
perdida, porque estarían ahí en esta zona desértica sin agua, y obviamente sin agua, por ende sin alimento, y jamás podrían haber logrado incursionar en las líneas enemigas, y entonces habría sido una batalla perdida. Pero sucede algo aquí, y lo vamos a ya observar en los versos a partir del verso 10 en adelante, cómo Josafat juega un papel importante en esta historia en la que habría sido una derrota definitiva para Joram, pero cómo la participación de alguien que está en una correcta relación con Dios, cómo hace la diferencia en él, al menos en ese momento. Y de ahí entonces nuestro pensamiento, ¿verdad? Y nuestra observación en esta lección en cuanto al privilegio de los hijos. Quiero que observes el trato de Dios hacia sus hijos y el trato de Dios hacia aquellos que no lo son. Vamos a ver en los versos 10 al 14 qué nos dice ahí. ¿Qué haremos ahora?, clamó el rey de Israel. El Señor nos ha traído a los tres aquí para que el rey de Moab nos derrote. Pero el rey Josafat de Judá preguntó, ¿acaso no hay ningún profeta del Señor con nosotros? Si es así, podemos preguntarle al Señor, por medio de él, ¿qué debemos hacer? Uno de los oficiales del rey Joram respondió, Eliseo, hijo de Safat, está entre nosotros. Él era ayudante personal de Elías. Sí, el Señor habla por medio de él, dijo Josafat. Así que el rey de Israel, el rey Josafat de Judá y el rey de Edom fueron a consultar a Eliseo. Verso 13. ¿Por qué has venido a verme a mí?, preguntó Eliseo al rey de Israel. Busca a los profetas paganos de tu padre y de tu madre. Pero Joram, rey de Israel, dijo, no. ¿Acaso no ha sido el Señor quien nos trajo a los tres reyes aquí para que el rey de Moab nos derrote? Eliseo respondió, tan cierto como que el Señor Todopoderoso vive, a quien sirvo, si no fuera por el respeto que le tengo al rey Josafat de Judá, no perdería el tiempo hablando contigo. Tenemos en esta porción el agua y el aceite, el que es hijo y el que no lo es, a pesar de que hay algunas inconsistencias e incongruencias en el lenguaje que usa Joram. ¿Por qué? Porque recuerda, es un hombre con un pensamiento religioso. Es un hombre que en esta religión que Jeroboam décadas atrás había formulado, Joram suponía, pues que adoraban a Dios, que en toda esta mezcla, ¿verdad?, de idolatría, de paganismo, de maldad, él podía a la par pues seguir adorando a Dios desde su perspectiva religiosa hueca. Y entonces lo entendemos así porque en el verso 10 y en el verso 13, cuando habla con los dos reyes y cuando habla también con Eliseo, pues él responsabiliza a Dios del momento en el que se encuentran. Estamos aquí, ¿verdad? Hemos de morir, no solamente algunos, todos. O sea, era un asunto grave, porque consideró que Dios los había puesto ahí como acorralados en una esquina para que los moabitas los atacaran y entonces perder. Pero me hace esto pensar lo siguiente o formular una pregunta. ¿Acaso consultó él al Señor? ¿Acaso Joram se tomó el tiempo para consultar a Dios y preguntarle qué es lo que tendría que hacer? No, porque simplemente es algo que para Joram no tiene sentido, no tiene importancia, no tiene relevancia. Pero sí considera que Dios es responsable. Es un hombre falto de entendimiento, pero también incongruente. Incongruente porque por un lado puede vivir como vive y suponer también que puede venir a Dios no solamente a consultar, viene con un reproche. Cuando Eliseo literalmente lo batea, ¿verdad? Y le dice, ¿por qué vienes a mí? Consulta a los profetas de tu padre y de tu madre. Él dijo, no, porque ha sido el Señor quien nos trajo aquí. En otras palabras, si el Señor nos trajo aquí, Él mismo nos tiene que sacar de esta. Es un hombre sin falta de entendimiento, pero sin temor de Dios. Ahora, es alguien a quien Dios también desconoce. Mira, en el verso 14, la forma en la que
en la que Eliseo le responde: tan cierto como que el Señor Todopoderoso vive, a quien sirvo, que si no fuera por el respeto que le tengo al rey Josafat de Judá, no perdería el tiempo hablando contigo. Quiero que notes aquí que no es algo personal. O sea, no es, sí es una indignación que Eliseo siente en su persona, pero que deriva de la indignación que Dios tiene hacia Joram. Porque recuerda, un profeta representaba a Dios ante el pueblo y entonces hablaba de parte de Dios. Lo que Eliseo le está diciendo a Joram es literalmente como si Dios se lo estuviera diciendo a él. Si no fuera por Josafat, a quien respeto, dice Eliseo, no estaría perdiendo mi tiempo contigo. Vimos en un principio, Dios es bueno con todos, sí. Dios es misericordioso, Dios es compasivo, sí, 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 y siempre sí. Es todo compasivo, es todo amoroso, es perdonador, etcétera, etcétera. Conocemos, sabemos cuáles son los atributos de Dios en ese sentido. Pero ante una persona que, aunque es de su creación, pero no es su hijo porque no está en una correcta relación con él, quiero que observes cómo hay un trato totalmente diferente entre uno y otro. Entonces ahora volteamos un poquito, ¿verdad? Vemos la perspectiva a partir de Josafat. ¿Y qué tenemos ahí? Tenemos que cuando surge esta situación, el otro está despotricando de que Dios nos trajo aquí para que muramos. Josafat hace lo mismo que hizo con Acab. Hey, tranquilo, tranquilo. ¿Que no hay acaso un profeta a quien podamos consultar al Señor para que el Señor nos diga qué es lo que debemos hacer? Nota que eso es algo familiar para Josafat, es algo que para él es de lo más natural. Consultemos al Señor porque está en una correcta relación con Dios. Para él orar a Dios, para él clamar a Dios, para él pedir dirección de Dios es algo de lo más natural. La dirección de Dios en su vida es algo común. Y luego entonces esta expresión de Eliseo nos dice muchísimo. Si no fuera por el respeto que le tengo a Josafat, rey de Judá, no perdería mi tiempo contigo. En otras palabras, te voy a atender, te voy a escuchar, voy a contestar tu petición, te voy a favorecer. Acuérdate, Dios hablando a través de Eliseo, implicando todo esto. Te voy a favorecer por él. Entonces, observas aquí el privilegio que tienen los hijos. Esto se repite hasta el día de hoy. Alguien que no está en una correcta relación con Dios puede venir, acudir a ti y decirte: oye, por favor, ¿puedes orar? ¿Sabes? Aquí en la congregación recibimos cantidad de peticiones de oración que publicamos en nuestras redes sociales, y ahí a veces hay personas que nos preguntan: oye, ¿por qué hay tantos enfermos ahí con ustedes? Bueno, no es eso. Oramos por personas que no conocemos. Alguien pide por un familiar, alguien pide por un amigo, por un compañero de trabajo, y nosotros sin ningún problema lo insertamos en nuestra lista de oración de la semana. Muchos de ellos no son creyentes, muchos de ellos tal vez nunca tengan interés en acercarse a Dios, pero alguien está pidiendo por ellos. Y Dios, por el clamor de sus hijos, por la petición que sus hijos hacen, seguramente en más de una ocasión ha escuchado, ha respondido y ha favorecido a aquellos quienes no tienen interés en amarle y en seguirle. Pero son bendiciones, ¿verdad?, que llegan a la vida de otro por alguien que está en una posición de privilegio delante de Dios. Por eso el tema de hoy va el privilegio de los hijos. Y Josafat representa aquí en esta historia a todo creyente o a cualquier creyente hijo de Dios que favorece a otros, ¿verdad?, a manera de terceros, ¿verdad?, a forma de terceros que se benefician de lo que los hijos reciben. Eso es lo que tenemos aquí, más o menos, ¿verdad?, en estos versos. Ahora vamos a los versos 15 al 25 y vamos a ver cómo es que Dios interviene, cómo Dios respalda a esta
triada, ¿verdad?, de reyes, pero teniendo esto en cuenta. Es por causa de Josafat. Vamos a leer versos 15 al 25. Ahora tráiganme a alguien que sepa tocar el arpa. Mientras tocaban el arpa, el poder del Señor vino sobre Eliseo, quien dijo: esto dice el Señor, este valle seco se llenará de lagunas. Ustedes no verán viento ni lluvia, dice el Señor, pero este valle se llenará de agua. Habrá suficiente para ustedes, para su ganado y para los demás animales. Pero eso es algo muy sencillo para el Señor, porque Él les dará la victoria sobre el ejército de Moab. Ustedes conquistarán las mejores ciudades de Moab, incluso las que están fortificadas. Cortarán todos los árboles buenos, taparán todos los manantiales y con piedras arruinarán toda la tierra productiva. Al día siguiente, como a la hora que se ofrecía el sacrificio matutino, de repente apareció agua. Fluía desde Edom y pronto hubo agua por todos lados. Mientras tanto, cuando los moabitas se enteraron de que los ejércitos marchaban contra ellos, movilizaron a todos los hombres que tenían edad suficiente para ceñirse una espada y tomaron posiciones a lo largo de la frontera. Ahora bien, cuando se levantaron a la mañana siguiente, el sol se reflejaba en el agua de tal forma que a los moabitas les pareció ver rojo como si fuera sangre. ¡Es sangre!, exclamaban. Seguro los tres ejércitos se atacaron mutuamente y se mataron unos a otros. Hombres de Moab, vamos a recoger el botín. Sin embargo, cuando los moabitas llegaron al campamento de los israelitas, el ejército de Israel se levantó y los atacó hasta que dieron la vuelta y huyeron. Las tropas de Israel los persiguieron hasta dentro de la tierra de Moab, destruyendo todo lo que encontraban a su paso. Destruyeron las ciudades, cubrieron con piedras toda la tierra productiva, taparon todos los manantiales y cortaron todos los árboles buenos. Lo último que quedaba en pie era Kir Hareset, con sus murallas de piedra, pero algunos hombres con hondas la rodearon y la atacaron. El respaldo de Dios para esta incursión de estos tres reyes, teniendo, ¿verdad?, como canal Josafat, siendo ahí a través del cual Dios iba a participar también en esto. Cuando esta petición es presentada, Elías, ¿verdad?, habla de parte de Dios y le dijo: por agua no se preocupen, el agua va a fluir. Y entonces dice el relato, ¿verdad?, no fue una cuestión de lluvia, sino que literalmente los manantiales subterráneos se abrieron y comenzó a brotar y a fluir agua en abundancia. Tal es así que cuando salió el sol, dice que a los ojos de los moabitas esto parecía como rojo, se veía rojo como la sangre, y bueno, entraron en confusión y a todo lo que acabamos de leer. Pero lo interesante acá es que en esta intervención de Dios, Dios dijo: no solamente voy a darles agua, porque esto es algo muy sencillo. Me encanta, ¿verdad? Cuando leo esto, es como Dios diciendo: ¿por qué no pides más? No solamente te voy a dar agua para que vayas y resuelvas tu asunto. Voy a introducirme en el asunto de tal manera que ustedes van a entrar y van a conquistar a los moabitas. Cosa que sucede y que lo acabamos de leer. Dios quiere participar también en esta victoria, quiere tener una participación sobrenatural en esta victoria, y así sucede. Y me hace pensar en todas aquellas veces en las que Dios nos favorece o favorece también a terceros de una forma sobrenatural por el simple hecho de ser sus hijos. No puede ser esto por causa de la petición de Joram o de este rey edomita, sino es por la intervención también ahí o la participación de Josafat en esta historia. ¿Qué es lo ideal en este enfoque que estamos dándole a esta lección? Obviamente lo ideal es que las personas entren en una relación con Dios. Y sería muy, muy interesante, ¿verdad?, que esta lección, obviamente quienes la estamos recibiendo, pues supongo que todos, o que la gran mayoría tenemos, o estamos en una relación correcta con Dios, y ya de entrada nos sabemos beneficiarios de todos estos privilegios que nos son dados por gracia. Pero que puedas utilizar esta lección para que cuando alguien que suponga que por el simple hecho de ser creación de Dios, ¿verdad?, considere que es hijo de Dios y por ende tiene las puertas abiertas del cielo. No es así.
aunque Dios siempre es bueno y Dios puede escuchar a alguien, ¿verdad?, que se acerca con fe, aun cuando no quiere estar en una relación correcta con Él. Dios es bueno, pero animar, impulsar, inducir, a que las personas entren en una relación correcta con Dios y vengan a ser hechos sus hijos. Porque esto sí nos da una posición, de privilegio única y, aunque suene raro, exclusiva. La historia termina de una manera rara, y digo rara porque por lo que vamos a leer, pero en los versos 26 y 27 vemos que es una historia que tiene un final difícil de que le podamos dar así como este cierre clásico de la gran mayoría de las historias bíblicas. Pero mira lo que dice el verso 26 y 27. Cuando el rey de Moab vio que estaba perdiendo la batalla, salió con 700 de sus espadachines en un intento desesperado por penetrar en las filas enemigas que estaban cerca del rey de Edom, pero fracasaron. Después el rey de Moab tomó a su hijo mayor, el heredero al trono, y lo sacrificó como una ofrenda quemada sobre la muralla. En consecuencia, hubo un gran enojo contra Israel y los israelitas se retiraron y regresaron a su tierra. Como te comenté, esta historia tiene un final un tanto extraño, enigmático, porque hasta donde leímos en los versos, hasta el verso 25, es más, si la historia termina en el verso 25, creo que no tendríamos tanto problema en pensar cómo cierra esta historia, ¿verdad? Porque termina prácticamente con una victoria aplastante. Dice que tal cual Eliseo se los había dicho, después de que los moabitas, ¿verdad?, vienen contra estos tres reyes, estos, ¿verdad?, los atacan, literalmente los aniquilan, y bueno, hay una gran victoria porque incursionaron en todo el territorio y pasó todo lo que Eliseo había dicho. Pero dice que el único lugar que quedó de pie, o lo último que quedaba en pie, lo leemos en el verso 25, era Kir-Hareset, con sus murallas de piedra. Y ahí es donde se apostó el rey de Moab, el rey Mesa de Moab, con parte de su ejército. Y en este último intento de querer salir bien librado, salen 700 de sus soldados para irrumpir en la guarnición de los edomitas, cosa que fracasa. Y entonces lo último que nos registra el capítulo es que Mesa de Moab, ahí sobre la muralla de esta ciudad que todavía estaba en pie, sacrificó a su hijo, el heredero al trono. Y nos dice el verso 27 que después de que lo hubo hecho, hay aquí una expresión que puede tener más de un significado y que todo comentarista, todo erudito de la Biblia batalla en saber cómo interpretar y qué es lo que nos quiere decir. Dice que en consecuencia, dice al final, hubo un gran enojo contra Israel. Algunas versiones, ¿verdad?, dicen hubo un gran enojo para con Israel, y algunos, ¿verdad?, suponen que hubo un gran enojo de parte de Dios hacia Israel. No se puede, esta expresión en hebreo, no se puede encontrar un sentido que tenga como cierta lógica, porque después de que Mesa de Moab sacrifica a Quemos, su dios, a este dios al que le sacrificaban precisamente los hijos, lo sacrifica ahí. Dice que esto causó un enojo, ya sea contra Israel o de los israelitas, o indignación de los israelitas, o un enojo de parte de Dios hacia Israel. No tiene mucho sentido. Y honestamente, si no se ha encontrado el sentido en los últimos 2850 años, no espero encontrarlo yo el día de hoy, ni que lo encuentres tú tampoco, ni es para que nos quebremos el coco tratando de descifrar qué significa esto. Pero sí es importante hacer la aclaración de que es un pasaje difícil de interpretar o de comprender, ¿verdad? Pero sucede, haya sido lo que haya sido, sucede que este hecho, el hecho de que el rey de Moab haya sacrificado a su hijo sobre la muralla, hizo que el pueblo de Israel se retirara y regresara a su tierra, y entonces perdiera el dominio sobre los moabitas.
Cosa que, me voy a regresar un poquito atrás, en esta investigación que te animo a hagas de la estela moabita o de la piedra moabita que tenemos, ¿verdad?, el día de hoy en un museo, ahí en esta inscripción y en este escrito y en esta reseña, Mesa hace referencia a su victoria y al éxito, ¿verdad?, que le acredita a él, a Quemos, su Dios, de haberse quitado de su cuello el yugo que los israelitas le habían impuesto por 40 años. Por eso te decía que la historia universal con este capítulo 3 de Segunda de Reyes se asocian de una manera muy, muy interesante. Pero bueno, ¿qué pasa acá? Pues no lo sé. Simplemente, aunque no se puede considerar que militarmente fue una derrota para Joram, el objetivo no se cumplió. El objetivo, que era de volver a subyugar a Moab y seguir recibiendo de él el tributo, no se cumplió. ¿Qué nos puede decir esto? Y que con esto podamos ya cerrar nuestra lección y no olvidar cuál es el enfoque que le vamos a dar al capítulo 3 en nuestros grupos en casa. Que el éxito militar, Dios se lo concedió a ellos tres por causa de Josafat. Josafat salió bien librado y pudo regresar a casa sin ningún problema. Pero el objetivo de Joram quedó frustrado. No logró aquello que perseguía. ¿Qué nos hace suponer esto? Que aunque aquellos, ¿verdad?, que no gozan de este privilegio o de estos privilegios como hijos de Dios, pudieran de alguna manera verse beneficiados temporalmente por algo que el Señor haga o conceda por causa de la oración, de la súplica, de la petición de uno de sus hijos, le puede favorecer en cierta medida. Si es una sanidad, si es salir de un problema financiero, si es cualquier tipo de circunstancia por la que una persona pueda estar pasando, esa gracia o esa misericordia que Dios le puede extender le va a favorecer solo en ese problema, pero no le va a resolver un problema más grande, es decir, la relación que esta persona debiese tener con Dios. Porque ¿de qué le va a servir que sea sanado, que logre salir adelante de sus problemas económicos, si a final de cuentas seguirá siendo un extraño o un ajeno ante los ojos de Dios, porque esta persona decida seguir caminando el resto de su vida sin Dios? Y que al final de cuentas, cuando muera sin haberse reconciliado con el Señor. Espero haberme explicado. Esos detalles los vamos a estar considerando y viendo a profundidad en nuestros grupos en casa, y los vamos a retroalimentar ahí entre todos y llegaremos por ahí a algunas buenas conclusiones. Hasta aquí vamos a dejar. Nos vemos la próxima semana en la lección número 4 y hablaremos, ¿verdad?, porque se abre un paréntesis, dejaremos pendientes a los reyes, y por algunos capítulos hablaremos de Eliseo y de algunas cosas que Dios a través de él hizo y desarrolló en la vida de Israel. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Gracias por habernos acompañado. Que Dios te dé sabiduría y revelación de su palabra, así como la disposición para ponerla en práctica. Esperemos que disfrutes de esta lección al retroalimentarla con tus compañeros del grupo en casa al que pertenezcas. Nos vemos en la próxima lección. Hasta entonces.